En este momento le agradezco muchísimo al maestro Bernardo Batis Vázquez, consejero de la Judicatura Federal, ex procurador de justicia del entonces Distrito Federal. Estamos hablando del año de 2004. Le agradezco mucho al procurador Batis el permitirnos la oportunidad de conversar con él sobre un tema que, le digo, hierve en la estufa de la política y de la judicialidad. Me refiero al caso de María Amparo Casar, denunciada por el director de Petróleos Mexicanos como haber actuado para cometer un fraude por la muerte de su esposo o con la muerte de su esposo, alegando que su esposo hace 20 años murió en un accidente y esto le valió que le pagaran una pensión de viudez durante prácticamente 20 años, 19 años y meses, y ahora el presidente de la República dice que está mal, que María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es corrupta, porque estuvo cobrando una pensión cuando la muerte de su marido no fue un accidente precisamente, sino fue un suicidio. Se quitó la vida de manera voluntaria. Maestro Batis, antes que nada, muchas gracias por permitirnos la oportunidad de poder saludarlo y entrar a este asunto. No, con mucho gusto. Mire, yo voy en un auto, a ver, espero que no se nos corte mucho el sonido y agradezco la invitación a esta charla y con mucho gusto. Aquí se trata de dos cosas diferentes, una que sí me compete a mí, que es lo que sucedió pues hace 20 años. Ahora hay un litigio entre Petróleos Mexicanos y la señora Casar, y pues de ese directamente, pues yo no, por estar en el Poder Judicial no puedo dar ninguna opinión, pero sí lo que sucedió entonces, ¿no? Pero ¿usted recuerda haberse reunido con la doctora María Amparo Casar y el historiador, articulista, intelectual Héctor Aguilar Camín a raíz de este hecho tremendo para en este caso María Amparo? Sí, no, yo no recuerdo haberme reunido con ellos. No lo recuerdo, no dudo que pudo haber sucedido, pero yo no lo tengo ahora en mi recuerdo. Usted, maestro Batis, ¿conoce a María Amparo Casar? Bueno, la conozco porque la he visto muchas veces en televisión. Quizá nos encontramos en algún acto de aquellos grupos sociales, políticos sociales que había, el grupo San Ángel y los grupos, había el grupo de los 13 y distintas pequeñas comunidades o medianas de jóvenes entonces o de personas de mediana edad que participábamos en política. Creo que alguna vez nos vimos, pero nunca nos tratamos. Maestro Batis, usted no recuerda la reunión con ella, entonces. No, yo no recuerdo la reunión con ella. Sé que el presidente de la República la cita y la recuerda. Tan es así que la pone en su libro de gracias. Correcto, sí, en la página 100, y le llama Sinicasa, le llama a María Amparo Casar en su libro Gracias, pero retoma el presidente este tema apenas el viernes pasado y acusa que hubo se tergiversó la verdad judicial al cambiar la causa de muerte del esposo de María Amparo Casar, que en ese momento ya era su ex esposo, de haberla cambiado. Haber cambiado el haberse quitado la vida de manera voluntaria, es decir, el suicidio, por un accidente. Y esto le permitió a María Amparo Casar reclamar a Petróleos Mexicanos una pensión durante un largo tiempo, cerca de 20 años exactamente, y ahora dice el presidente que esto es una cuestión fraudulenta. No sé si pudiera explicarnos ese asunto. ¿Se cambió el dictamen? ¿Qué decía aquel dictamen judicial? Mire, de eso sí se acuerda, ¿verdad? Claro, porque eso estaba bajo mi responsabilidad. Yo era el procurador cuando murió Márquez Padilla al caer del piso 12 o 8, no me acuerdo, pero un piso muy alto, y morir de esa caída, pues intervino la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, de la que yo era procurador. Lo que tengo yo ya de recuerdo y lo que volví a platicar ahora
con quienes tienen el expediente ya en los archivos. Ya es un asunto que concluyó y que se archivó, pero con motivo de estas discusiones pedí que me dieran información, y lo que recuerdo de ese asunto pues es primero que quien tomó conocimiento del asunto fue la Fiscalía de la Miguel Hidalgo, que entonces no era alcaldía, era delegación Miguel Hidalgo, y fueron la Policía Judicial, el Ministerio Público, y luego llegaron los peritos para determinar las causas de la muerte y las circunstancias en que pudo haber acontecido el fallecimiento. Maestro Batis, ¿y cuál fue el dictamen pericial de aquel asunto, si lo recuerda? Sí, por supuesto, sí lo recuerdo. Y lo volví a comentar ahora, pues con quienes tienen el expediente. Es el resultado de la averiguación previa fue que no hubo ningún delito, por tanto ya el Ministerio Público no tenía que tener ninguna injerencia, porque nuestra misión como Ministerio Público es perseguir delitos. Si una persona se quita la vida voluntariamente, pues no hay delito que perseguir, no hay un autor de ningún delito, ¿no? Y lo que concluyeron los peritos y el Ministerio Público de la Miguel Hidalgo es que no hubo un homicidio, que la persona se quitó la vida voluntariamente. A esa conclusión llegan por diversas circunstancias, de hecho, y que ellos revisaron en el lugar, ¿no? Es decir, que fue dicho comúnmente que fue un suicidio, pero Petróleos Mexicanos alega que ese dictamen finalmente se tergiversó para manejar el término accidente, y lo cual le permitió a la doctora Casar, a la señora María Amparo Casar, cobrar una pensión que ahora le está reclamando Petróleos Mexicanos por cerca de 30 millones de pesos. Sí, la investigación no se cambió nada, tal como se hizo entonces, y la conclusión, el acuerdo de mandar el expediente ya al archivo por no haber delito que perseguir sigue intacta e idéntica que hace 20 años. Nadie la cambió ni la modificó. Pero mi pregunta es la siguiente. Entonces, si se trató de una pérdida voluntaria de la vida, de un suicidio, ¿cómo es que entonces Petróleos Mexicanos pagó una pensión al considerarse que si hubiera sido suicidio no tendría derecho la beneficiada, en este caso la doctora Casar, no tendría derecho? Y sí lo tuvo. Sí, tiene usted razón, ese es el punto de la litis de hoy, que no le corresponde al Ministerio Público, salvo que se presentara como una denuncia por fraude, que tendría que ser de carácter federal por el carácter federal de Pemex. No correspondería a la Fiscalía de la Ciudad de México, sino a la federal. Entonces, procurador, digamos, lo que hizo la Procuraduría a mi cargo está idéntico, no se cambió nada. Las conclusiones de los peritos fue que estaba intacta la oficina donde está la ventana, desde donde él cayó hacia el vacío. La oficina no mostraba ningún desorden, ninguna una cuestión donde pudiera derivarse una lucha, una pelea. El accidente no era razonable porque para subir a la ventana pues se necesitaba una acción, no podía haber sido accidental. Alguien que trepó y abrió la ventana y se voluntariamente se arrojó. Eso es a lo que llegaron los peritos. Entonces, y así, tal como está, claro. así quedó. Ahora, ¿qué hay en el acta de defunción? Eso es otra cosa. Exacto, en el acta de defunción dice que fue accidente. Pues en el acta de defunción, que yo vi apenas muy borrosa hace un rato en otro programa, en otra entrevista,
nada más dice que las causas de la muerte fue traumatismo. No dice si es suicidio o si es muerte provocada por alguien, ¿no? Ahora, maestro Batis, en caso de existir alguna irregularidad para hacer válida la posibilidad de cobro de pensión y un seguro de vida, etcétera, entonces quiere decir que en Petróleos Mexicanos alguien metió la mano para favorecer a María Amparo Casar a instancias del propio, con apoyo de Héctor Aguilar Camín, alguien en Pemex hizo las cosas de otra manera para, dice el presidente, utilizando influencias, pagarle a la doctora Casar esa pensión a la cual no tendría derecho, según manifestó el presidente apenas el viernes pasado, ¿es correcto? Bueno, sí, mire, ahí pues yo lo más que le puedo decir es que como abogado, pues yo diría que si por dónde habría que investigar, pues sería en Pemex. ¿Quiénes intervinieron? ¿Por qué tomaron esa decisión de pagar la pensión? Pues corresponde a Pemex. Y cómo Pemex lo permitió durante 20 años. Correcto, y es ahora lo que saca a la luz el presidente de la República. No está hablando de la tergiversación del acta judicial, sino está hablando en todo caso de que hubo un cambio de señales y Pemex accedió a pagar, quizá por influencia, accedió a pagar esa pensión de viudez y pensión para los hijos hasta que cumplieran los 25 años. Digamos, el hecho indudable es que Pemex pagó y que Pemex pudiera haber dicho que no, porque cuando se suicida una persona no hay derecho de los familiares a cobrar la pensión ni los seguros. Pero entonces Pemex debió haber tomado en cuenta eso y no lo tomó. El motivo o la forma o quienes intervinieron, pues yo no puedo saberlo. Ahora, maestro Batis, usted como experto en asuntos jurídicos, usted es consejero de la Judicatura Federal, desde luego, de una larguísima trayectoria, me consta, lo conozco y me honra. Usted nos conocemos desde hace mucho. Desde que usted era panista, maestro Batis, desde que era usted panista. Y usted empezaba en esta profesión de periodista. De informador, maestro Batis. Bueno, pero usted como... Excelente periodista. Te agradezco mucho, maestro Batis, pero le pregunto, permítame, usted como maestro, como experto en estos asuntos de amplísima trayectoria, díganos, ¿qué es entonces lo que procede? Mire, yo no podría dar una opinión porque estoy en el Consejo y de un modo o de otro podría llegar el asunto al Consejo. Sí le puedo decir sobre los hechos, cuáles son los hechos, que hubo una muerte que fue, según la determinación del Ministerio Público y de los peritos, fue voluntaria y que por tanto no procedería a pagar una pensión. Y que Petróleos la pagó. ¿Qué razones tuvo? ¿Quién manipuló? ¿Quién fue un error? ¿Fue voluntario? Eso yo ya no podría dar opinión al respecto. ¿Tendría que haber una denuncia de Petróleos Mexicanos para la procedencia, en todo caso? Pues mire, yo veo que podría una acción civil de reclamación de pago de lo indebido y también si hubo una maniobra fraudulenta, pues una denuncia penal, cualquiera de las dos o las dos. Pues yo lo vería como abogado, mi opinión de jurista. Pues yo le agradezco, maestro Batis, que nos haya permitido conocer este punto de vista. Desde luego no le puedo pedir una opinión política porque usted es simpatizante de Andrés Manuel López Obrador y usted defenderá lo que los adversarios de Andrés Manuel López Obrador han manifestado claramente como una bajeza, como un acto de infamia en contra de la historiador, de la periodista y analista política. Así lo han manejado. Yo conozco al presidente y sé que es una persona íntegra. Maestro Batis, pues le agradezco muchísimo. No sé si quisiera agregar algo más a todo esto porque es de un enorme interés. Agradecerle
que haya podido yo explicar esto como lo entiendo, ¿no? Pues le agradezco, maestro Batis, el permitirnos escuchar su punto de vista, su voz. Me queda claro. Con mucho gusto, don José Cárdenas. Que le vaya muy bien, maestro Batis. Gusto saludarlo nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Es el maestro Bernardo Batis, consejero de la Judicatura Federal, ex procurador de justicia de la Ciudad de México. Antes era el Distrito Federal, ahora ya es de la Ciudad de México. Sí estaba viendo aquí que cuando ocurrieron los incidentes, los directores de Petróleos Mexicanos fueron de 2000 a 2004 Raúl Muñoz Leos. El tema durante el gobierno de Vicente Fox, me refiero. Raúl Muñoz Leos era el director de Petróleos Mexicanos y hacia el final de 2004 el director fue hasta 2006, hasta que terminó el gobierno de Vicente Fox, fue Luis Ramírez Corzo. Dice el maestro Batis, hay que ir con los de Petróleos Mexicanos y preguntarles qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque ahora dice el balón está en la cancha de Petróleos Mexicanos y no de la Fiscalía de Justicia, donde consta en el acta judicial del momento que no se trató de un homicidio y por lo tanto no había delito que perseguir. Lo demás ya es otra historia.